Bien. Entonces, vamos a ver primero siempre nuestra seguridad, ¿sí? Si tu seguridad no está garantizada, no puedes meterte, no puedes acercarte, porque vas a ser sino una víctima más. ¿Listo? Luego, por ejemplo, hemos dicho, si estás atendiendo un accidente de tránsito y el vehículo está encendido, ¿qué tienes que hacer? Apagar y quitar la llave, ¿no? Entonces, eso siempre. Después vamos a observar el mecanismo lesional, cómo se produjo el accidente, en qué posición hemos encontrado, cómo estaba. Luego, el número de víctimas, para pedir 1, 2, 3, 10 ambulancias, dependiendo de la cantidad de pacientes, y la gravedad. En la evaluación del mecanismo lesional, ¿qué tengo que observar? Si estaba usando un cinturón de seguridad o no, si en el caso de accidentes de tránsito, si estaba usando casco, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el casco? ¿Retiramos el casco o no? Sí. Porque si vamos a cuidar solamente la columna vertebral y no le retiramos el casco, el capacete, ¿qué va a pasar? No sabemos si la vía aérea está con coca, dulce, ¿no? Entonces eso puede causar una obstrucción de la vía aérea. Entonces es importante que retiremos el collarín, obviamente con la técnica correcta, con maniobras, como se llama, siempre con 2 personas. 2 rescatistas son los que tienen que realizar esta maniobra para poder retirar el casco, ¿ya? Además, si tiene una hemorragia en región occipital, ¿cómo vas a controlar la hemorragia? ¿No ve? Entonces vamos a quitar siempre. La posición en la que lo encontramos es muy importante, ¿sí? Para saber qué más, si lo han movido o no lo han movido. ¿Cómo lo han movido? Porque normalmente, ¿qué hace la gente en la calle? Hay un accidente de tránsito, ¿qué hacen con este pobre cristiano? Lo suben a un taxi y lo despachan al hospital pensando que lo están salvando, pero ¿están haciendo lo correcto? No. Deformidades, fracturas expuestas o fracturas cerradas, ¿qué va a hacer? Nos van a tratar de distraer, o sea, nos van a distraer. Pero ustedes no, porque ustedes son médicos. Van a pensar bien y saben que lo que tienen que hacer es el ABCD del trauma. Después de que tú hagas estas cosas, recién vas a estabilizar las fracturas. ¿Sí? Entonces, ¿me ayudas por favor, Jenny? Fuerte, leve. Toda lesión que afecte estructuras de la cabeza, piel, cráneo, hasta encéfalo, puede causar alteraciones estructurales y o funcionales, pasajeras o definitivas. Según la clasificación, según la escala de Glasgow, tenemos el traumatismo craneoencefálico leve, que es de 13 a 15, el moderado de 9 a 12 y el grave es menor o igual a 8. Bien, ¿qué es el Glasgow? Es una escala pronóstica de daño neurológico. Por eso te clasifica al paciente en TEC leve, moderado y grave, ¿sí? Entonces, para llegar al diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? ¿O todo paciente tiene TEC? No, ¿no? Tengo que ver el escenario, tengo que averiguar sus antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cayó? ¿Contra qué golpeó? ¿Estaba en auto? ¿Estaba con cinturón? ¿Sin cinturón? ¿Sí? Y hay un mnemotécnico que nos ayuda a hacer las preguntas claves para hacer una buena anamnesis. ¿Cuál es? Ampue. El AMPUE. ¿Qué era el AMPUE? Y eventos. Muy bien, qué lindo. No estoy echando agua en un canasto, está muy bien. Bien, están aprendiendo, me gusta. Entonces, también como parte del diagnóstico, porque esto Doc, es clínica, ¿sí? O sea, la clínica te va a orientar para saber si tu paciente está con TEC o no. Por ejemplo, sufrió un accidente y hay pérdida de conciencia. ¿En qué vamos a pensar? TEC, ¿no? Hay amnesia. Señor, ¿qué pasó el día? No recuerdo. Me está doliendo demasiado mi cabeza, es un dolor muy fuerte aquí. Presenta náuseas y vómitos. ¿La sangre qué hace?
irrita las meninges, ¿no ven? Entonces, si hay una hemorragia, este paciente va a presentar náuseas, edema primero, y va a presentar náuseas y muchas veces vómitos, ¿sí? Vamos a ver los reflejos, ¿sí? Si están presentes o no, si estos son patológicos o no. Y después inmediatamente voy a hacer la escala coma de Glasgow. A ver, ven Jocelyn, ¿sí? Ven Carlos. ¿Has entendido? Si te equivocas, cambiamos. Cierra tus ojos. Saca tus lentes. Ya. Es un paciente TEC. Está en la camilla. Y el doctor va a evaluar. ¿Qué tienes que hacer, doctor? ¿Está en la camilla? Sí, doctor, está en la camilla. Tengo que ver primero la expresión verbal. Tengo que llegar, tengo que ver si está. Hola, buenas, ¿estás? ¿Cómo si estás? Responde a estímulos verbales. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No te escucho. No me escucha. Entonces vamos a decir que está en ausencia. Y voy a hacer el estímulo doloroso. Su examen es el miércoles. ¿Qué tienes que hacer si no responde estímulos verbales? Estímulo doloroso. Ah, estímulo doloroso. Fíjense, ¿qué tienes que fijarte? No sé. Su cara. Oiga, no me lo lastimes muy fuerte. Suavito nomás. Suavito. Pero apretale para que despierte. Sí, está. ¿Qué hace? Los reflejos. Doctora, ¿qué tienes que haber hecho otra vez? Te he olvidado, hazle más fuerte ahora otra vez para que se acuerde. ¿Qué le he dicho que haga? Cierra tus ojos. Escucha, fíjate y míralo. Aquí ha habido, ¿Qué te he dicho? ¿Escuchó? No. Ah. Escucha a tu paciente. Escucha. Otra vez, pues de nuevo, y no le hagas tan fuerte a los ovitos. A escuchar. el colegio. La apertura ocular está en 2 con dolor y la respuesta motora está en palabras. ¿Qué te has olvidado, Jocelyn? Otra vez te voy a hacer. ¿Qué tenías que hacer? Ahora cambio. Ahora soy Jocelyn médico. No le puedo votar. No. Hasta allá. Te equivocas y vas a ver. Ahora sí, escuche. ¿Estás bien? No responde. Sigue, sigue. Claro. Listo, bien. Ok. Listo. A ver, otra vez. ¿Qué te he dicho, Carlos? A ver, fíjense. Esto quiero que aprendan bien. No es que, a ver, un error que cometen algunos de mis internos es lo siguiente. Dicen, voy a revisar la apertura ocular. Luego voy a revisar la parte verbal. No, doctor, es en uno las 3 áreas. Y tengo que hacerlo, ¿en cuánto tiempo? 10 segundos se hace. Vamos, doctor, a ver, pilas. ¿Está bien? No responde. ¿No tiene respuesta ocular? ¿Apertura ocular tiene o no tiene? No hay. No abierto,
ni siquiera ha parpadeado nada. Entonces, ¿cuánto es eso? 1 o 0. 1, no hay 0, doctor. 1. Bien. Bien, vamos 3. Y en la respuesta motora me dio la retirada del dolor. Eso es. 4. ¿Total? Sí. ¿Total? 7. Ah, 7. Por olvido, no hay calculadoras el día del examen, no sé qué harán. Por lo tanto, este paciente es un TEC grave. Más ganas, Jocelyn. ¿Se entendió, Doc? No te olvides revisar el otro lado también, ¿sí? Porque puede ser que tu paciente tenga una hemiparesia, ¿no ve? Por ejemplo, si estaba otra vez Carlos y Jocelyn, en vez de revisar el lado izquierdo, revisaba el lado derecho, y supongamos que él no hacía ninguna respuesta, ¿cuánto tenía de Glasgow? 3, ¿no ve? ¿Y eso qué significa? Gravísimo, ¿no? Es un TEC crítico, no hay, prácticamente este paciente está con daño cerebral irreversible. ¿Haríamos algo por esta persona? Probablemente no, ¿no ve? Entonces, pero si venía Jenny, le hubiera dicho, Jocelyn, te estás equivocando, hay que hacer ambos lados. Y revisaba Jocelyn en el lado izquierdo, perdón, había respuestas, ¿cuánto tenía? 7. En el lado derecho tenía 3. ¿Cuánto le ponemos entonces? Si en el lado derecho tenía 3, en el izquierdo tiene 7, ¿cuánto le ponemos? Es la mejor respuesta, ¿sí? No es que se resta, no es que se suma, no, sino que se anota la mejor respuesta. Pero en la historia clínica, ¿qué vamos a anotar? Paciente con Glasgow de 7 en el cuerpo izquierdo. Lado derecho, Glasgow 3. ¿Estamos? En los lactantes, que también les puede tocar en el examen, ¿qué va a pasar? Apertura ocular y la respuesta motora es igual que en el adulto. ¿Sí? ¿Te fijas? Es igual. Solamente cambia la parte verbal. 5 es ese bebé que está gugu, gaga, baba, habla, balbucea, no habla, balbucea, comunica, ¿sí? 4 es cuando este niño está irritable, chinchoso, todo le molesta, ¿sí? No responde, está muy dormido el niño. ¿Qué vamos a hacer? Buscamos un estímulo doloroso. Si tú le estimulas al dolor y llora solamente cuando estimulas al dolor, eso es 3. ¿Sí? 3. Le haces estímulo doloroso y solamente dice, apenas se queja, eso es 2. Y 1 sin respuesta. ¿Listo? Lo mismo, pues lo demás es igual que en el adulto, solamente cambia en la parte verbal. De acuerdo a la severidad, el TEC se clasifica en mínimo, leve, moderado, severo y crítico. ¿Listo? Mínimo es ese paciente que está con un Glasgow de 15, que no hubo pérdida de conciencia y no hubo amnesia. ¿Señor, está bien? Sí. ¿Cómo se llama, Gabriel? ¿Dónde está en Opal? ¿Qué hora es? 7 de la noche. ¿Qué día es? Viernes. Entonces estoy ubicado en tiempo, espacio y persona. ¿Listo? Leve es este paciente que está con un Glasgow de 14 o que actualmente está con 15, pero hubo un antecedente de pérdida de conciencia menor a 5 minutos. O está con una somnolencia leve y presenta también amnesia, no recuerda algunas cosas. Moderados de 9 a 13, severo de 5 a 8 y crítico de 3 a 4. ¿Bien? El TEC nos puede pasar a todos, ¿sí o no? Podemos bloquearnos en cualquier momento. Pero ¿cuáles son los cofactores de morbilidad? ¿Qué significa esto? ¿A qué pacientes o en qué pacientes va a ser más grave un TEC? Entonces, ¿cuáles son los cofactores de morbilidad? Ancianos, ¿por qué? Efectivamente, mayores de 60 años. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo cuando cumples 60 años?
aparte de la ley de la gravedad, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Te vas a encoger, ¿no ve? Tu cerebro va a empezar igual a atrofiarse, ¿sí? Degeneración. Entonces, el espacio que hay entre el cráneo y el cerebro, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ¿sí? Por lo tanto, las venas también van a estar más estiradas, los vasos se vuelven más duros, así que fácilmente una sacudida brusca puede provocar un desgarro de estos vasos y tu paciente puede tener una hemorragia, ¿sí? ¿Qué más? Coagulopatías. ¿Cuáles son los antiagregantes plaquetarios? Presentación, doc. Aspirina. ¿Aspirina de cuánto? De 100, menor a 100. Entonces es aspirineta de 100 miligramos, ¿cierto? Porque la aspirina de 500, ¿qué efecto tiene, doc? ¿Qué efecto tiene la aspirina de 500 miligramos? Analgésico. Analgésico y antipirético. Muy bien. ¿Listo? En cambio, la aspirineta de 100 miligramos, ¿qué efecto va a tener? Un antiagregante plaquetario, o sea que nos va a coadyuvar para las hemorragias. Si le preguntas a tu paciente, haces el ampú y te dice, doctorita, yo tomo aspirineta desde hace unos 3 años, todos los días, una tableta. ¿Está bien este paciente? ¿Se puede ir a su casa? No, porque hay el riesgo de que pueda tener una hemorragia, ¿cierto? Neurocirugías previas, epilepsia, historias de abuso de alcohol y drogas. Un paciente que está borracho y tiene un TEC, ¿qué hacemos con este paciente? A ver, estoy con mis 3 amigos, he llegado así, mírame Mireli, estoy así con mis 3 amigos, me han traído, mis 2 amigos, perdón. Y aquí tengo un corte, porque estaba orinando y me caí. Mis amigos entraron al baño y me encontraron al lado del inodoro, así. ¿Qué vas a hacer? Te lo traen al hospital y dices, doctora, por favor, atiéndalo a mi amigo, tiene aquí un corte. ¿Lo vas a suturar? ¿Qué? Te dice, doctora, qué fea es. Qué fea es, doctora. Está hablando incoherencia, está tequeado. ¿Qué tiene este paciente? No sabes, ¿no ve? Entonces, ¿qué vas a hacer con este paciente? Llamen a un médico. ¿Qué hacemos? Tomografía. Yo no quiero, doctora. A todo paciente TEC, todo paciente que está con TEC, ¿le voy a hacer una tomografía? No. ¿O sí? ¿Qué tiene que haber? Criterios para que tú le hagas una tomografía. No es que le dimos un cocacho a la Jenny, le voy a hacer tomografía, ¿no ve? Tiene que haber algunos criterios para que tú decidas hacer una tomografía. ¿Para qué quieres hacer una tomografía, doctor? ¿Qué quieres buscar o qué quieres encontrar? A ver, ya hemos dicho, ¿no? Nosotros no somos Dr. House, no vamos a hacer resonancia a todos, desde los pies hasta la cabeza. Quiero buscar, bueno, estoy buscando algo. Este paciente que está bajo efectos del alcohol, ¿estará hablando incoherencias porque está tomado o porque tiene un TEC? No lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este sí tiene criterios para hacer una tomografía, pero si no quiere, ¿o me vas a amarrar? ¿Me vas a sedar? No, tampoco. Pero ese paciente no tiene criterios de confianza. No se puede confiar en él. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tenemos que llamar a un familiar. Mientras no llegue el familiar, no lo vamos a soltar. A ver, es un paciente TEC. ¿Qué hace el alcohol en tu cuerpo? ¿Aumenta la glucosa o disminuye la glucosa? Disminuye, ¿no? Por eso los pacientes diabéticos, si están borrachos, hay que estar mucho más atentos, ¿no? Porque puede ser que esté hablando incoherencias por el alcohol, por la hipoglicemia o por el TEC. Por 3 cosas. Entonces hay que estar mucho más atentos. Tengo que hacerle una prueba antes de glicemia, para que tú decidas si le vas a pasar algo de hipertrosa, pero no solución dextrosa. No es lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, Doc, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Antes de que siga avanzando, vamos a hablar con un familiar. ¿Sí? Viene el familiar, viene la esposa, está Jane, está la esposa. Y yo le explico como médico, le digo, hay que hacer tomografía. Pero no quiere mi esposo. Que se vaya. ¿Sí o no? Sí. Me quiero ir a mi casa. Bueno, se puede ir, señora, pero me lo va a firmar.
tenemos que hacer una nota en la historia clínica donde diga paciente con aliento alcohólico, porque no estoy comprobando cuánto tiene de alcohol en sangre, ¿sí? Después, ¿qué más? El pronóstico, ¿no? Paciente en mal estado, lo que tú encuentres, y que se recomienda la realización de una tomografía y que el paciente se quede internado, ¿o no? Sí, pero familiares y paciente rechazan el procedimiento. Firman, testigo, que venga una de limpieza, una licenciada, esto, firman y se van. Al día siguiente, ¿qué va a pasar? Va a venir esa mujer llorando. Así, se ha muerto su esposo. ¿Por qué no han hecho nada con mi esposo? Se ha venido aquí un cachito, señor. Aquí está la historia clínica. Usted no quiso, su esposo no quiso, no puedo amarrar. ¿No ven? No quisieron que le haga la prueba de alcoholemia. Aquí está. Es un documento médico legal. Y con esto tú te vas a salvar. Porque si tú no colocaste estas cosas y el paciente muere, ¿va a ser culpa de quién? Del médico. ¿Listo? Entonces, cuando usted esté en el hospital, efectivamente tú no tienes, no es que vas a ir a la cárcel, no. ¿Por qué? Porque tú estás en formación. Pero ¿cómo te estás formando? Ese médico de emergencia es quien va a pagar los platos rotos que tú hiciste. Porque si tú no hiciste una buena historia clínica y el médico confió en que tú hiciste bien y firmó, está poniéndose la soga al cuello. ¿Listo? Pues yo no confío en nadie. Porque tienen que demostrarme unas 50 veces que lo has hecho bien y recién puedo confiar en ti. Si no, no. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Hay una inflamación cerebral, ¿sí? Por el TEC. Por lo tanto, hay un incremento en el volumen sanguíneo. La PIC va a aumentar. ¿Cuál es el valor normal de la PIC? De 12 a 15, ¿qué? 12 a 15 milímetros de mercurio. Muy bien. Si en el examen colocas 12 a 15 y no colocaste milímetros de mercurio o la presión, milímetros de mercurio y demás, su medida, ¿está bien o está mal? Está mal. ¿Lo ven? En eso estamos quedando consenso todos. Me gusta. Entonces, hay un aumento de la presión intracraneal. ¿Cómo puedo medir la presión intracraneal a nivel prehospitalario? ¿Puedo medir? No. No hay forma de medir, pero sí puedo sospechar que mi paciente tiene hipertensión intracraneal. ¿Lo ven? Por la clínica que me va a presentar mi paciente, o que va a presentar mi paciente. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente va a haber una disminución de la perfusión sanguínea porque ese cerebro va a empezar a hincharse, edemатizarse. Y también va a presentar isquemia cerebral, que esto puede ser irreversible. Entonces, ahí es donde entras en acción. ¿Qué tienes que hacer? Tomar los signos vitales de tu paciente, ver cómo está su presión y luego calcular la PPC. ¿Qué es la PPC? Presión de perfusión cerebral. Eso es la PPC. ¿Cómo se calcula, Doc? Fácil. Presión arterial media menos la PIC. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la PAM? Presión sistólica más presión diastólica o sea, 2 veces la presión diastólica dividido entre 3. Muy bien. Digamos que tu paciente está con 85, 45. ¿Cuánto es su PAM, Doc? Calcule rápido. Esto van a hacer sin calculadora, así pueden practicarlo el examen. Si no saben dividir con una cifra, pues qué harán. Sin calculadora, doctorita. ¿Cuánto sale, Doc? A ver, 85 más 90, ¿cuánto es? 150. 80 más 90, ¿cuánto es? 175. ¿Dividido entre 3? 58, 58. 58. Eso es
la PAM. Ahora voy a restar menos 15. ¿Por qué menos 15? Me preguntan algunos. Porque mi paciente voy a calcular entre esos valores. ¿Cuándo voy a sospechar que hay una hipertensión intracraneal? Voy a adelantar un poquito esto. ¿Cuáles son los signos de hipertensión intracraneal? Esto es HTIC, eso es hipertensión intracraneal. Cuando hay una disminución del nivel de la conciencia, cefalea y lateral de Cushing. ¿Qué es lateral de Cushing? A ver, bradicardia, bradipnea y... Muy bien, doctora. Me gusta. Entonces, si hay estos signos de hipertensión... A ver, escúcheme un cachito. Estos son los signos de hipertensión intracraneal, ¿sí? Si tu paciente presenta estos signos, no podemos calcular con 15. No se puede. Automáticamente no voy a poder calcular la PPC. ¿Cuál es el valor normal de la PPC? Eso, es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Esta es la presión que se necesita para que llegue sangre y oxígeno a tu cerebro. ¿Listo? Cuando presenta uno de estos signos, uno o varios signos, no puedo calcular con 15. ¿Porque qué significa? Que esto está mucho más elevado, la PIC. Mucho más. Y no puedo decir, no, está con... Apenas está con 3 de Cushing, debe estar con 18. No puedo. No se puede. ¿Sí? No hay forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver. Bien, para eso sirve la PPC. Tienes que calcular presión arterial media menos la PIC. Como dice acá, una PAM constante más una PIC elevada, la PPC va a estar disminuida. ¿Sí? La hipotensión es mal tolerada en presencia de aumento de la PIC. ¿Cuándo tu paciente va a estar con una hipotensión? ¿En qué grado de shock hipovolémico hay hipotensión arterial? A ver, en el grado 1, ¿qué signo vital se altera, doctora? Solamente ansiedad. ¿Qué significa? Que tu paciente ha perdido solamente 750 ml de sangre. No hay ninguna pérdida de sangre, no hay ninguna alteración en los signos vitales. Grado 2, doctora Jessie. ¿Por qué? ¿Cuánto pérdida de sangre? 15. Entre el 15 al 30%. ¿Cuánto de sangre sería en volumen? Entre 10. 700 a 1500. Muy bien. En el grado 3, ¿qué signo vital se altera? Aquí hay hipotensión, hay más taquicardia, hay más taquipnea y hay hipotensión arterial. Entonces, a ver, para que entiendas la magnitud del daño, entonces si tu paciente está hipotenso, ¿qué significa, doc? Más del 30% de su volemia. O sea, es grave, ¿no ve? Ha perdido más de 2000 cc de sangre. ¿Cómo se calculaba? Por el peso de su paciente. El 7% del peso corporal es la cantidad de sangre que tiene tu paciente. ¿Listo? ¿Cuál es mi objetivo del tratamiento del TEC? Si sabes que la PPC está en relación de la presión arterial y además un paciente TEC, ¿será que puede tener alguna hemorragia? Es lo más probable, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es que quiero que mi paciente esté normotenso, no. Porque ¿qué es normotenso? Que esté con una presión de 120/80, ¿cierto? Sí. Pero si mi paciente, además del TEC, tiene un trauma abdominal, con esta presión de 85/45, la presión dentro de este vaso, ¿cómo va a ser? ¿Alta o baja? Dentro de este vaso, ¿cómo va a estar la presión? ¿Alta o baja? Baja. Si tu paciente está con una presión de 85/45, la presión dentro del vaso también va a estar baja. Si hay una hemorragia, ¿qué podría estar pasando? Que tus plaquetitas comiencen a agruparse y puedan controlar posiblemente, o sea, se forme un coágulo
y ya no esté sangrando con esa presión baja, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si este paciente que está con 85-45 va a un hospital y hay un médico chapulín y este le pone 2000 cc porque dice, no, su presión está a 85-45, quiero que llegue a 120-80? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la presión, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer al aumentar la presión? Aumenta esto y el coágulo se va y tu paciente va a comenzar otra vez con hemorragias y se va a hemodiluir y toda la triada mortal. Entonces, ¿qué necesito en el TEC? Necesito que mi paciente tenga o se mantenga con una hipotensión permisiva. ¿Qué es la hipotensión permisiva? Es esa presión baja, pero lo suficientemente para que me mantenga con una PPC dentro de rango. O sea, si mi paciente está con 85-45, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesita? Volumen, ¿sí? Volumen, sangre. Pero no le voy a pasar 2000, le voy a pasar tal vez bolos de carga, 20 ml kilo peso, ¿sí? Un bolito, calculo, mi paciente pesa 70 kilos, por 20, ¿cuánto será? 1400. Entonces no le voy a pasar los 1400 de golpe, le voy a pasar 300, 300, 300, 300. Y de acuerdo a eso le voy a tomar la presión. Si sube a 90, 60, ¿cuánto va a ser su PPC de este paciente que está con 90, 60 de presión? Calculen rápido. 90 más 120, ¿cuánto es? 70 menos 15, 60, 55. 55 va a ser su PPC. Sí, tirando o pique. ¿No ves? Retirando la PIC. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Está baja o está alta? Está baja. Entonces voy a hacer, pásale otro bolo de 300. Llegamos a 65. Y este subió a 93. ¿Cuánto estará su PPC? Con eso ya estaría dentro del rango, estaría con 60. Puede ser que tú restes, como te decía, la PIC es entre 12 a 15. Entonces, si hago con 12, estamos dentro del rango. El paciente con esta presión, ¿qué va a pasar? Puede ser que comience a despertar, ¿sí? Comience a hablar. Porque ¿qué significa? Que está llegando sangre y oxígeno a su cerebro. La PPC estaría dentro del rango. ¿Se entendió? Bien. Normotérmico. Es importante que los minutos post-trauma mi paciente esté calientito, ¿sí? Para evitar la hipotermia. Pero ¿qué va a pasar en el hospital? Va a entrar a quirófano. Bien, después del quirófano, ¿qué va a pasar? Vamos a sacar un pedazo del cráneo para que ese cerebro vuelva a su normalidad. Y lo vamos a llevar a terapia intensiva. ¿Y en la terapia qué va a pasar? Le vamos a colocar hielo alrededor. Vamos a inducir a la hipotermia, al coma, para que su metabolismo disminuya. ¿Listo? ¿Qué es la teoría de Kelly Monroe? Entonces, el cráneo, ¿qué es el cráneo? Es una caja, ¿no ve? Sus componentes: sangre venosa, sangre arterial, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Cuando hay un trauma, un golpe, ¿qué se produce? Un sangrado. ¿Y este sangrado qué va a hacer? Va a ocupar un espacio. Al aumentar el espacio, al estar presionando, ¿qué hace? Aumenta la presión intracerebral, ¿sí? Y ahí es donde el que va a empezar a sufrir va a ser este cuate, porque no va a tener un espacio, o sea, va a estar ahí apretado y va a tener, se va a herniar. ¿Han escuchado hablar, no? La herniación cerebral. ¿Qué es la herniación cerebral? Cuando el cerebro va a tratar de escapar hacia abajo o hacia arriba. ¿Dónde va a ir el cerebro? ¿A través de quién? Bien, entonces ahí es cuando tú te tienes que dar cuenta y hacer algo, porque significa que tu paciente está con una PIC muy elevada.
Normo-oxigenado, por el mismo edema hemos dicho que tengo que darle oxígeno a alto flujo. ¿Sí? ¿Y la glicemia es importante que lo controlemos? Claro que sí. ¿Ya? TEC leve, hemos dicho de 13 a 15. ¿Tú ves este auto? ¿Está averiado, sí o no? Sí. Pero el conductor soy yo. Me preguntas, ¿señor está bien? Sí, no pasa nada, estoy tranquilo. Estaba con cinturón, todo. Se golpeó la cabeza, sí, un poquito me ha golpeado, pero estoy bien. ¿Me puedes dar de alta? Depende de qué. Si es confiable. ¿Qué tengo que averiguar? El ampue. Señor, ¿usted toma aspirineta? Ah, sí. O tomo warfarina. O tomo Baxor. ¿Qué es el Baxor? Van a buscar. ¿Ya? Algún anticoagulante. Entonces en ese caso hay que llevarlo. Pues no, yo estoy sano, no fumo, no tomo, no tengo ninguna enfermedad. No, ¿aprende el conocimiento? No. ¿Me van a hacer tomografía? No, porque no tengo ningún criterio. ¿Me puedes dar de alta? Puede ser. Si el paciente dice, yo rechazo, no quiero ir, ok. Firmamos la historia clínica y le tengo que dar por escrito y de manera verbal las recomendaciones. Lo mínimo que tendríamos que observarlo es 24 horas, ¿no? Entonces tengo que decirle, señor, si usted comienza con dolor de cabeza intenso, vaya al hospital. Si presenta náuseas, vómitos, vaya al hospital. Si de repente tu esposa, hablas con la esposa, ¿no? Con la pareja, le dices, si lo notas que se queda así, ¿se ha colgado este cuate? No. ¿Qué ha pasado? Hay algo aquí. ¿Sí? Hay que hacer una tomografía y hay que hacer posiblemente una intervención quirúrgica. ¿Listo? Pero todo tiene que ser verbal y escrito, para que no haya ningún problema. Moderado, de 9 a 12. Hay que ver o hay que preguntar si hubo pérdida de conciencia. ¿Cómo se llama este signo? Signo de Butler. Bien. ¿Cómo se dice, Diego? Terminología médica. ¿Cómo describirías esto en tu historia clínica? Muy bien. Eso, equimosis retroauricular. ¿Esto es una sospecha de fractura de base de cráneo? ¿Esto no puede colocar simplemente o Puedes colocar signo de Butler, sí. Puedes. Pero mejor si colocas equimosis retroauricular y entre paréntesis signo de Butler. Mejor. Este paciente que está con TEC moderado puede tener una hemorragia, ¿hemos dicho sí o no? Sí. Puede tener. Entonces, ¿qué te he dicho igual el primer día de clases? Hay que evitar la sobreexpansión. No es que le vamos a poner a todo paciente 2000 cc de líquidos, de cristaloides, porque al hacer eso vamos a sobreexpandir, le vamos a hemodiluir a tu paciente. Aquí quiero que presten atención. Dice, cuando tu paciente está en shock, grado 1 o grado 2, le puedo pasar solución salina fisiológica 300 ml en 20 minutos. ¿Y qué tengo que revisar? Sus signos vitales, ¿no? Ver su presión. Y además, ¿qué más, Diego? Eso diuresis. Muy bien, eso me gusta. Ver su diuresis horaria. ¿Cuánto es la diuresis horaria, Diego? 0,5. Excelente. 0,5 cc. Entonces voy a calcular. Si mi paciente que debería orinar 30 ml ha orinado solamente 10, ¿qué pasa? Está deshidratado. ¿Qué le falta, doctora? Hay que reponer volumen. Le voy a pasar otra vez otra carguita de 300. ¿Sí? Pero si mi paciente ya está hipotenso, si está hipotenso, hemos dicho que en grado de shock está, ¿vale? 3. Grado 3. Entonces, ¿qué necesitamos? Coloides y lo más pronto posible, sangre. ¿Qué son los coloides? Anótense, van a buscar. Entonces, si mi paciente está con TEC y está hipotenso, grado 3, ¿qué voy a hacer? Hay que buscar otras causas de hemorragia. Y voy a fabricar un suero salino hipertónico. ¿Qué es esto, Doc? La solución salina fisiológica, ¿cuánto tiene de sodio? 0.9%. Pero con una solución salina hipertónica, ¿qué quiero hacer?
7.5, o sea, esto es sal pura. ¿Cómo voy a fabricar esto, Doc? Un frasquito de solución salina fisiológica, ¿sí? De 100 ml. Con mi jeringa saco 35. Bien, desecho, lo boto. Y voy a colocar ahí adentro, ¿cuántas ampollas? 3 ampollas y media. Porque cada ampolla viene de ¿cuántos ml? De 10. Cada ampolla viene de 10 ml. Y con eso ya tengo mi solución salina hipertónica al 7.5%. Y esa solución le voy a pasar en 30 minutos. Con eso, ¿qué estoy logrando? Dos cosas poderosas. Uno, ¿qué hace la sal? Absorbe el edema. O sea, es una medida antiedema. Uno. Dos, ¿qué va a hacer? Que con esa poca cantidad de 100 ml voy a lograr lo que podría ser con 4 frascos de suero. Voy a hacer que su presión arterial suba. Por eso a los hipertensos, ¿qué les quitamos pues? Sal. ¿Lo ve? ¿Estamos? ¿Se entendió, Doc? Entonces, además del suero salino hipertónico, le voy a colocar también coloides. TEC severo. En el TEC severo hemos dicho que vamos a... La clínica es muy importante, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Observar si mi paciente presenta o no signos de hipertensión intracraneal. ¿Cómo voy a sospechar eso? Porque puede presentar algunas de estas cosas. ¿Qué es la papiledema? Aprovechen que están en neuro, vean la parte clínica, Doc. ¿Cuáles son los reflejos del tronco cerebral? Anótate. Vas a buscar, ya sabes. ¿Listo? Signos de descerebración, de decorticación, eso tienen que saber ustedes. Eso aprovechen que están pasando ahorita en neuro. Explótenle a su docente. Entonces, si presentan uno de estos signos, ¿qué vas a hacer, doctorita? Si estás viniendo desde Villatunari y tu paciente está con eso, ¿qué se llama ese signo? Ojos de mapache, dice la señora que limpia. ¿Qué se llama esto? Equimosis periorbitaria bilateral, completito, bonito. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Este paciente necesita intubación? Sí. ¿Qué más? En el camino, estás en el kilómetro 150 y de repente ves que su pupila, ¿qué se llama esto? ¿Midriasis o miosis? Midriasis. Bien, ¿qué significa eso? Que su cerebro está muy edematizado y está presionando ya el nervio. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pares craneales, doctora? Van a buscar, a ver, ahorita no me digan, a ver. Yo sé que eso ustedes ya saben porque se han pasado en segundo semestre, neuroanatomía, entonces saben, dominio. Entonces, sabes también cómo evaluar los pares craneales, ¿no? Entonces, una repasadita nomás y está, listo. Bien, entonces en el camino notas eso, que su pupila empieza a dilatarse, empieza con bradicardia. ¿Qué significa? Que mi paciente está con hipertensión intracraneal. ¿Qué vas a hacer? Puedo utilizar manitol, que es un diurético, ¿sí? Si le pongo un diurético, ¿qué le tengo que poner? Sonda Foley, porque si no te va a orinar todo tu ambulancia. Bien, la hiperventilación moderada es solamente momentánea, para que pueda otra vez disminuir el edema. Lo digo, claro, Doutor, em todos os técnicos não tem que passar sono, de qualquer forma, independente? ¿Qué dice la Biblia? Dedos y tubos por todos los orificios. Peor si tú estás viniendo de Villatunari. Obviamente, si ocurre aquí una puerta del accidente, te he dicho, aquí en la puerta de la universidad, si ocurre un accidente, no te voy a poner una sonda Foley, porque mi está aquí a unas 3 cuadras. ¿No? Voy a tardar más en sacar mi equipo que llegar a la clínica. Depende de tu criterio. Pero el paciente es trauma siempre, Doc. Tubos, sondas, todo. Porque tengo que controlar la diuresis. ¿Ya? Listo. Y también la solución salina hipertónica, porque hemos dicho que eso va a captar la sal, va a hacer que disminuya. Bien. Ahí está entonces el tratamiento, oxígeno alto flujo. Le voy a colocar collarín.
Claro, es un paciente trauma. Le vamos a canalizar siempre 2 vías venosas periféricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le falta volumen, estás viniendo con tu paciente desde Villatunari, tu paciente le has puesto volumen, no sube. Su presión sigue 70-40, 70-40. ¿Qué hacemos? Aquí está indicado las drogas vasoactivas. ¿Cuáles son las drogas vasoactivas? La más segura con la que puedes utilizar por vía venosa periférica es la noradrenalina. Mi objetivo entonces en el tratamiento de TEC severo es que la presión arterial media sea mayor a 80. Eso es lo ideal. Una PAM de 80. ¿Sí? Para que tú le restes menos 15, te va a dar. ¿Listo? ¿Se entendió, doctores? Esto sí, copien, saquen foto, lo que tú quieras, porque esta es la dosis de la noradrenalina. Entonces, por ahí te pregunto, no sé, pues, para tu paciente que pesa 80 kilos, ¿cuánto de noradrenalina le vas a pasar? ¿Listo? ¿Dudas, señores?